Los números decimales. Los números decimales están formados por una parte entera que se escribe antes del punto. Ahí nos muestra un ejemplo 0.6, es decir, el 0 toma la parte de entero y el 6 de décimas. En la siguiente tabla de posición nos muestran las ocupaciones o variaciones que van a tener cada número. Por ejemplo, tiene decenas, unidades, punto, décimas, centésimas y milésimas. Ahí tenemos dos ejemplos. El primero nos indica que el 0 ocupa la parte de unidad, punto y el 6 de décimas. El otro ejemplo de 34.67 nos dice que el 3 ocupa la posición de decenas, el 4 de unidades, punto, el 6 de décimas, el 7 de centésimas. Para ello también vamos a encontrar clasificación de decimales. Vamos a encontrar tres tipos de clasificación. La primera de ellas es el decimal exacto, es decir, un número decimal que tiene una cantidad finita de cifras decimales. Recuerda que finito es similar a contable, a que se puede contar. Y ahí nos muestra esos ejemplos. 0.25, 1.5 y 3.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice ese tipo de operaciones? Pues que al dividir esas fracciones nos van a dar esos números exactos. Es decir, no van a aparecer una cantidad extensa de números después del, por ejemplo, del 0.25, no van a seguir 5, 5, 5, 5, sino que al dividir nos queda netamente esa cantidad. Por eso se le llama decimal exacto. También encontramos al decimal periódico puro. Muy bien, periódico puro significa que va a ser un decimal infinito. Es decir, se repite varias veces. Pero la diferencia de este es que se va a repetir ya sea un único número o una serie de números. Ahí tenemos, por ejemplo, el 1.33333333, el otro 2.89898989 y el otro 0.22222. Muy bien. Entonces, para diferenciarlos, les vamos a colocar a cada parte decimal, se le coloca una rayita arriba para indicar que ese número es periódico, es decir, es infinito. Y como muestra abajo de cada uno, por ejemplo, 1.33 tiene rayita, o pudieras colocarlo dentro de solamente el 3, 1.3. El otro también tiene, por ejemplo, 2.89, pues 89 es el número que se repite, 89, 89, 89. Entonces eso nos indica que esa cantidad se repite. Y el otro 0.2, pues le colocamos también porque significa que ese número es infinito. Entonces acá también encontramos al periódico, al decimal periódico mixto, ¿sí? Este es el tercero. Este número nos dice que, pues, al igual que el periódico, pues es infinito. Pero este empieza con un número, ahí está el color rojo, por ejemplo, y luego continúa con otro, es decir, un número decimal cuyo periodo no empieza inmediatamente después del punto. Por ejemplo, ahí tienes 0.56 que está en rojo y el periódico es 22, 22, 22, 22. El otro es 3.12 y luego el periódico es 02, 02, 02. Y luego el otro es 1.39 y el periódico es 333. ¿Sí? Entonces marque en rojo el periódico mixto porque inicia con otro número antes de empezar con el periódico infinito. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a realizar el siguiente tema acerca de convertir fracciones a decimales. Entonces veamos los siguientes ejemplos acerca de los números decimales exactos, es decir, los que tienen cifras decimales finitas. Veamos ahora. Cuando veamos este tipo de operación, colocamos acá el numerador
Y acá la idea es que se mueva solo uno, es decir, hacia este lado. Colocamos un puntito y para rellenar podemos colocar acá un cero. Entonces, esa sería la expresión decimal de esta fracción. Veamos este otro ejemplo. Acá ya tenemos dos cifras acá, igual manera acá. Entonces, copiamos las dos cifras y ahora contamos cuántos ceros debemos de corrernos. Y nos indica que se va a correr 2. Entonces contamos para acá 1 y 2. Entonces el puntito quedaría por acá para rellenar. Colocamos un 0 y esa sería nuestra respuesta. Si te preguntas qué fue lo que corremos, fue el 0 que está, el puntito, perdón, que está acá. Entonces el puntito está aquí al inicio, luego lo corremos 1 y lo corremos 2 veces. ¿Por qué? Porque acá la fracción tiene dos ceros. Entonces esa sería nuestra respuesta. Voy a borrar acá para que no te equivoques. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos ahora este ejemplo. Acá tengo una cifra de 3 y acá también tengo 3 ceros y un 1. Entonces coloco la cifra por acá y acá me indica que se va a correr, dependiendo de los ceros, 3 espacios. Entonces empiezo acá. 1, 2 y 3. Entonces acá quedaría el puntito. Para rellenar coloco un 0. Entonces esta fracción se representa de forma decimal de esta manera. Bien, ahora representemos una conversión de decimales a fracciones, siempre en el mismo rango de decimales exactos, es decir, los que tienen cantidades finitas, ¿sí? Anteriormente vimos convertir de fracción a decimales, ahora vamos a ver de decimales a fracciones. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Voy a colocar acá esta cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a guiarnos según las potencias de 10, ¿sí? ¿Recuerdas cuáles son? Muy bien. Por ejemplo, 10 al exponente 1 es igual a 10. 10 al cuadrado es igual a 100. 10 al cubo es igual a 1000. Y 10, bueno, podríamos seguir en esas cantidades. Pero ahora, pilas con lo que vamos a hacer. Acá voy a colocar en forma fraccionaria, coloco un denominador 1, voy a multiplicarlo por quién ahora. Entonces, voy a ver según la cantidad de números que tenga después del punto. Acá tengo solamente el 9, ¿sí? Entonces, solo tengo una cantidad. Entonces, me guío acá y observo el que tenga pues un 0. En este caso es el 10. Entonces voy a multiplicar por 10 tanto arriba como abajo, ¿sí? Al multiplicarlo me va a dar como resultado 19 y acá a 10. Entonces, como ya no puedo simplificar más, esa sería la respuesta de ese decimal. Entonces veamos este otro ejemplo. Acá tenemos a 0.56. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a una fracción. ¿Cómo se podría representar? Pues nuevamente coloco numerador 1 acá, denominador 1, y voy a multiplicarlo por uno de ellos. ¿Cuál crees tú? Pues me voy a guiar por la cantidad de dígitos que existan después del punto. Acá tengo a 5 y 6. ¿Cuántos dígitos son? Son 2. Por lo tanto, busco acá la operación que contenga dos ceros y es esta.
entonces multiplico por 100, tanto arriba como abajo. Entonces si multiplico 0.56 por 100, me da un total de 56 y abajo me da un total de 100. Entonces veamos algo. ¿Sí? Acá, este sería el resultado, pero debo de ver si puedo simplificar o ya no puedo simplificar más. Entonces acá extraje mitad de 56 es 28, mitad de 100 es 50. Continúo viendo si tienen mitad y si la tienen. La mitad de 28 es 14, mitad de 50 es 25. Por lo tanto, la fracción de este decimal sería esta. Y esa sería la respuesta. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tenemos esta cifra decimal que deseamos convertir a una fracción. Entonces, coloco mi denominador 1, multiplico ¿por qué cantidad? Me guío de los dígitos que tenga acá. Por ejemplo, tengo 7, 6 y a 0. A 0 también lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, sería 1, 2 y 3 dígitos que tengo. Entonces, veo acá quién posee 3 dígitos 0. Y es esta. Entonces, lo multiplico por 1000, tanto arriba como abajo. Y acá, mi respuesta sería esta. Voy a borrar acá para que puedas ver bien. Entonces, acá coloco mi respuesta dividida esa operación. ¿Sí? Entonces, de igual manera busco si tiene simplificación. ¿Sí? Dependiendo de los ejercicios, pues podemos dejarlo así o pues, si nos solicitan que lo simplifiquemos, pues lo simplificamos. Podríamos dejarlo así. ¿Sí? Pero vamos a ver si tiene simplificación. La simplificación es... Bien, acá tengo la respuesta. Bueno, fue un poco extensa la simplificación, pero como te digo, dependiendo del ejercicio, si te dice simplificar o si solamente te pide que encuentres la potencia de 10 a la cual fue elevada, pues lo dejas así. Ahora si te pide una mínima expresión o una simplificación, pues lo resolvemos de esta manera. Entonces, si tú, bueno, puedes utilizar la calculadora y dividir de esto dentro de esto, pues seguramente te va a dar 98.76. La calculadora a veces no toma en cuenta al 0. Cuando está en esta posición solamente toma estos dos números, pero siempre vamos a tomar al 0 en esa parte. Veamos ahora conversión de fracciones a decimales, siempre en decimal exacto, pero en esta ocasión vamos a utilizar una fracción en donde no esté resuelta o tenga una potencia de 10. ¿ya? Acá puede tener un número normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esta fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos lo siguiente. ¿sí? Lo voy a hacer acá. Veamos. Colocamos nuestra operación. Bien. Entonces acá, ¿cuántos 25 caben dentro de 9? No cabe ninguno. ¿sí? No cabe ninguno. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un 0. ¿sí? Y colocamos un puntito. Colocamos un punto y ahora a este 9 le podemos agregar un 0 y ya pasaría a formar parte, o ya pasaría a ser un 90. ¿sí? Entonces ahora ya puedo operar. ¿Cuántos 25 pueden caber dentro de 90? ¿sí? Entonces ahora, si lo hago por 2, pues todavía puede caber. Y si lo hago por 3, serían 75. Si utilizo un 4 serían 100. Entonces se pasaría. Entonces acá caben 3.
multiplico 3 por 25 es igual a 75. Resto eso y me da como resultado 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues puedo seguir operando. Coloco un 0 y ya puedo seguir operando. Entonces acá, ahora, ¿cuántos 25 caben dentro de 150? Bueno, pues son 6, ya que 6 por 25 son exactamente 150. Entonces, en decimal, si te das cuenta es exacto, ¿por qué? Porque es finito, ¿sí? Entonces aquí completó y ahí se termina la secuencia. Entonces el decimal de esta fracción es este número que está acá, ¿sí? Entonces se puede representar de esta manera. Bien, ahora veamos conversión de decimal a fracción, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero con base 10. Entonces ahora voy a utilizar el ejemplo anterior, el cual nos dio como resultado 0.36. Entonces vamos a averiguar cuál es la fracción. Claro, ya sabemos cuál es, pero ahora veamos cómo llegar a ese procedimiento. Entonces, de la misma manera, colocamos acá un denominador 1 y recuerda que lo multiplicamos por, muy bien, las potencias de 10. 10 por 1, 10, 10 por 10, 100, 10 por 10 por 10 por 10 son 1000. Entonces ahora vamos a ver cuántos dígitos tenemos acá. Tenemos 2, por lo tanto vamos a utilizar el 100 por tener los dos dígitos de 0. Multiplicamos acá por ambos y acá nos da como respuesta 36 y aquí abajo 100. Pero puedo seguir simplificando. Entonces acá mitad de 36 es 18 y mitad de 100 es 50. Puedo seguir simplificando esa operación. ¿Por qué número crees tú? ¿Será que todavía pueden tener mitad? Sí, mitad de 18 es 9. Mitad de 50 es 25. Por lo tanto, 25 ya no tiene tercera, 9 la tiene, pero recuerda que ambos deben tener el mismo divisor. Por lo tanto, esa sería mi respuesta. Pilas con lo que hicimos ahorita. Pues tienden a confundirse con los procedimientos, ¿sí? Este tipo de operaciones con base 10 para volver de decimal a fracción únicamente funcionan cuando el decimal es exacto, ¿sí? Únicamente funciona cuando el decimal es exacto, ¿sí? Para realizar cuando son decimales periódicos o periódicos mixtos, pues se utilizan otro tipo de procedimientos, pero este únicamente funciona con el decimal exacto, ¿sí? Veamos un ejemplo de decimal periódico. Ahora veamos este ejemplo de conversión de fracción a decimal, pero esta vez con un decimal periódico puro, es decir, el que mantiene un decimal infinito. ¿Sí? Se repite muchas veces. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Acá ya tengo esta fracción, entonces lo que vamos a hacer es ahora dividir. ¿Sí? Voy a utilizar acá, vamos a dividir de esta manera. Y ahora vamos a ver cuántos 9 caben dentro de 16. Si lo multiplico por 2 serían 18, pero 16, entonces se pasaría. Entonces cabe 1. Coloco acá y la respuesta sería acá 7, pero como acá todavía es mayor puedo seguir operando, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo seguir operando? Coloco acá un punto y ahora coloco acá un 0. Ahora este se volvió un número mayor, se volvió un 70.
Entonces, ¿cuántos 9 caben dentro de 70? Hacemos una multiplicación y caben 7. 7 por 9, 63. Si hubiéramos colocado un 8, pues se pasa, porque son 72. Pero acá el que queda justo es 63. Entonces, restamos. Acá nos daría como resultado 7, acá 0. Y vuelvo a la misma operación. Acá me quedarían 7. Coloco un 0. Ya puedo operar. Caben 7. Vuelvo a hacer la operación. Me queda el mismo resultado. Puedo colocar otro 0. Cabe la misma cantidad. Y puedo seguir pues infinitamente, ¿sí? Por eso se le llama periódico, porque pues periódico puro, porque pues continúa y continúa infinitamente. Entonces, recuerda que para indicar que una cantidad es periódica se coloca se le coloca esta linita arriba, ¿sí? Para indicar que esa cantidad es periódica. Bien, entonces ahora resuelve estas tres operaciones, ¿sí? Debes devolverlas un decimal, entonces la respuesta aparece ahora. Si te das cuenta, esta es una fracción pues exacta, un decimal exacto, perdón. Acá, un periódico mixto, de igual manera este. Bien, ahora realiza estas tres, pero de forma decimal, a una fracción, ¿sí? Si te das cuenta, todas son pues decimales exactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen acá una rayita que nos indique que sea constante, sea periódico, ¿sí? Por lo tanto, puedes utilizar el método que vimos, el cual era de multiplicar por base 10. La respuesta aparece ahora. Entonces acá está la manera en que quedó la fracción multiplicándola por una base de 10. Por ejemplo, acá multipliqué por 100 porque tengo dos dígitos, acá por 1000 porque tengo tres dígitos, acá también por 100. Acá está la simplificación de esas fracciones, ¿sí? Entonces, esas serían las respuestas. Muy bien, espero que te encuentres muy bien y recibe un cordial saludo.